Pues bien, nos corresponde vernos entonces las funciones. ¿Alguien ha visto funciones en C? ¿Alguien conoce algo de funciones en C? ¿No? Bueno, si la respuesta es no, está súper equivocado. En general, ustedes, todo lo que han visto hasta el minuto ha sido hacer uso de ciertas funciones del lenguaje. En particular, la función principal es una función, ¿ya? La main ya es una función, la llamada a la función printf, ¿no es cierto? Que es la función estándar de salida a pantalla, también es una llamada a una función. Cuando ustedes llaman al scanf, están haciendo una lectura, ¿no es cierto?, a través de una función estándar, también es una función. En general, todo es función. Por lo tanto, C tiene la estructura general, ¿no es cierto?, basada en función. La main, que ya es una función, incluye la estructura estándar. Tiene un tipo de dato que tiene que ver con el valor de retorno de la función. Tiene un nombre, tiene una colección de parámetros, ¿no es cierto?, en este caso que son opcionales, que más tarde lo usaremos. En general, esto ya es una función. Probablemente ustedes hasta el minuto han usado solamente funciones creadas por otros, ¿ya? Esas funciones creadas por otros, entonces, corresponden a aquellas funciones que pertenecen a una de estas bibliotecas, y ahora la idea es que implemente sus propias funciones. La forma general de una función es el tipo, el nombre o identificador de la función y una lista de parámetros. Esta lista de parámetros puede ser 0, puede ser 1 o puede ser más. Están separadas por coma y a cada una hay que identificarle el tipo, ¿ya? Una función clásica podría ser la función sumar, que requiere, ¿no es cierto?, al menos 2 parámetros para operar. Y esta función simplemente podría incluir la cláusula return a más b. Lo que está haciendo básicamente esta función es recibir un par de valores a través de los parámetros formales de la función. Esos valores se operan a través del operador suma y esa expresión es retornada a través de la función. La función sumar, cuyo identificador, ¿no es cierto?, corresponde al nombre o identificador de la función, y corresponde al tipo, ¿no es cierto?, asociado a la expresión a más b, y dado que a y que b son enteros, entonces este a más b se comporta como una función entera, como una expresión entera, que es compatible con el tipo de dato definido para la función. Esta función también podría haber tenido otro tipo de dato y nosotros podríamos haber construido una segunda función relacionada con el tipo real, ¿no es cierto?, o flotante simple, ya, en donde recibimos un par de valores con coma decimal y retornamos entonces la suma de ambos valores, cuya expresión también es flotante, por tanto el tipo de dato asociado a la segunda función es flotante, ¿ya? Así como una función puede ser entera, puede ser flotante, también puede ser de tipo carácter, ¿ya? Tomamos yo podría tener una función que devuelve un carácter, yo podría tener, por ejemplo, la función convierte, recibe, ¿no es cierto?, un carácter y devuelve el carácter convertido a mayúscula. Y esta función en particular, entonces, es una función de tipo char, ¿ya? El tipo está en directa relación con la expresión de retorno, tiene un nombre y tiene un parámetro de entrada, que en este caso es el carácter que se va a convertir. Así como hay funciones enteras, flotantes, carácter, hay también de doble precisión, ¿no es cierto?, y alguna otra con un tipo de dato modificado. Por ejemplo, podríamos tener un long int factorial. ¿Recuerdan la función factorial?
dada que esta productoria es probable que nos genere un valor entero muy grande, entonces lo que hacemos es básicamente usar el modificador de tipo. Entonces podemos tener funciones long, funciones unsigned, entre otras, ¿ya? Así como tenemos funciones con valor de retorno, ¿ya? También tenemos funciones que no tienen valor de retorno, por ejemplo la función de tipo void, que puede tener como objetivo justamente desplegar en pantalla con algún especificador especial, con algún formato especial, la cadena de entrada. Y en este caso la función despliega, se dice que es una función void porque no tiene valor de retorno y por tanto no tiene ninguna cláusula return dentro del código, a diferencia del resto de la función. Aquí vamos a colocar esta función, retorna algo long int, ¿ya? Como para especificar que efectivamente esta expresión debiese estar en concordancia con el tipo de datos asociado a la función. Pues bien, ¿cuál es la forma de llamar a una función? Y a lo mejor yo me podría hacer la pregunta previa a eso. ¿Qué parte de mi función principal es candidata a ser función? ¿Todo el código de la main va a ser convertido en función? ¿Existen ciertos bloques de código que son más interesantes que otros? La respuesta tiene que ver más bien con una característica esencial en términos de programación que consiste en el reuso. Si existe un bloque de código lo suficientemente flexible, lo suficientemente interesante, y eso lo voy a decir entre comillas, ¿no es cierto?, para ser compartido, para ser reutilizado o para ser usado por el mismo desarrollador más de una vez, entonces es candidato a ser función. Si existe un bloque de código que va a ser utilizado una única vez, ¿ya?, por la misma persona que la desarrolló o por ningún otro, digamos, la verdad es que no es candidato a ser función, ¿ya? La premisa central de una función es la reutilización. Y el segundo paso de la reutilización es dejar disponibles estas funciones definidas por el usuario, probablemente en una biblioteca personal, ¿ya? Nos creamos una biblioteca con extensión .h y la incluimos cada vez que necesitemos, ¿no es cierto?, reutilizar alguna de nuestras propias funciones. La forma de activar o de llamar a estas funciones es básicamente vamos a suponer, y la primera función, ya decíamos que teníamos, ahí tenemos una forma de llamar a la función sumar 1, o bien, esa es otra forma de llamar a la función. En la primera lo que estamos haciendo es llamar a la función y le pasamos un par de constantes, ¿ya? Los parámetros reales son constantes que estamos definiendo. El resultado de esa función, dado que esa función tiene valor de retorno, se lo asignamos a una variable que es compatible con el tipo de retorno de la función. Recordemos que la función sumar 1 devolvió un entero, por tanto es compatible con R, que también es un entero. En la segunda forma de llamar, lo que estamos haciendo también es asignar a la variable R, asignar el valor de retorno de sumar 1, con la diferencia que le estamos pasando el valor de dos variables. Estas dos variables pudieron ser escaneadas en esta sección, ¿no es cierto? Pudieron ser leídas a través del teclado, ingresadas por el usuario, a diferencia de la primera forma de llamar, donde le estamos pasando ciertas constantes. Otra forma es llamar a la función, dado que retorna valor, sumar 1, ¿no es cierto? Entonces, en este caso estamos llamando a la función, estamos dejando de utilizar la función R como función temporal,
como función auxiliar, y estamos haciendo la llamada dentro de la misma función printf para que el resultado aparezca en pantalla. Cabe destacar aquí que si la función es una función entera, entonces debo utilizar el especificador de formato correspondiente. Esto es análogo para la función sumar 2, con la diferencia que en este caso tenemos que tener cuidado de que los parámetros que actúan como variables de entrada en la función sean compatibles con los definidos acá, que en el caso de flotante. Entonces, para el caso de sumar 2 tenemos esa misma combinación, con la diferencia de ¿no es cierto? Y aquí podemos pasarle un valor real, dado que efectivamente la función soporta el valor real, o simplemente declarar aquí ZW, ¿no es cierto?, como flotante, y que ZW sean los parámetros reales de entrada de la función. La llamada también la podemos incluir, teniendo cuidado con el especificador de formato para la función sumar 2 y los parámetros de entrada ZW, ambos flotantes. ¿Cómo activamos o cómo llamamos una función que no retorna valor como en la función despliega? Simplemente tomamos entonces el nombre de la función y le damos el parámetro que requiere. En este caso, la función despliega tiene como parámetro de entrada una cadena de caracteres de largo variable. Por lo tanto, yo podría incluir aquí simplemente un mensaje. Este es un ejemplo de una función sin retorno. Esta cadena básicamente ingresa a través de cadena y es desplegada con un formato particular. Vamos a suponer que le estamos agregando aquí un formato especial a la salida de esta cadena. Podemos incluir ahí. Luego entonces los invito a que tomen este código, compilen, ¿no es cierto?, y ejecuten para ver los resultados.